Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual hemos anunciado a propósito de un libro, Retazos de vidas intensas, vamos a recibir a Álvaro Ramos, a quien supongo que no solo me pasa a mí, hace rato que no veíamos. Hola Álvaro, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, un placer estar acá contigo. Pero en todo caso, tu intensísima actividad pública vinculada a la política, bueno, hace rato que no es tal, ¿verdad? Sí, claramente. Yo, las últimas actividades públicas a nivel político que tuve fueron en el año 2000. O sea que estamos en el 2019, ya los años pasados ya son unos cuantos, ¿no? Bien. O sea que... Ya tendremos tiempo de abordar algunas perspectivas, algunos recuerdos con las perspectivas que siempre impone, exige y estimula un año electoral, ni más ni menos, ¿no? Sí, estamos en un momento muy particular, sí. ¿No? Muy particular. Ya lo creo. Pero antes, Álvaro, lo que convoca este encuentro tiene que ver con un libro muy interesante, un libro de relatos. Así es. No necesariamente cuentos, en todo caso ya podríamos ingresar a esa arena, publicada por Fin de Siglo, en una que forma parte de la colección Eñe de Fin de Siglo, que yo valoro mucho, aprecio mucho y siempre aplaudo porque no es común que se publiquen cuentos en Uruguay, no es el género que más seduce a los editores, exactamente, porque no es el más vendido, así que aquellos esfuerzos lo ha hecho Ediciones Túnel. Gabriel Sosa estuvo hace poco conversando con nosotros, lo hace nuestra querida Carmen Galuso con Rumbo Editorial, con Rumbo. Y bueno, y también nuestros queridos Canalda, porque es, claro. Es su hija también quien Estefanía, está, claro. Que está muy al frente. Así que yo desde esa perspectiva celebro y aplaudo la iniciativa a propósito de estos relatos que nacen en vos. ¿Cómo y desde cuándo, Álvaro? Mira, Alejandro, yo en realidad escribí siempre, desde adolescente, después de joven, siempre escribía cosas aisladas, relatos, como decís tú, incluso al principio algunos poemas, y un buen día, o sea que eso es un periodo largo en la vida, ¿no? Es decir, un buen día... ¿Pero que de muchacho ya escribías? Sí, por eso te digo, de adolescente, de ahí para adelante, ¿no? Estudiante, cuando estudiaba en facultad, después, posteriormente, los primeros años de la profesión. Siempre tuve en algunos momentos de la vida en los cuales me sentaba a escribir, sin método, ¿no? Sin método, escribía distintas cosas. Un buen día, ya más en las cercanías, diríamos hace 3, 4 años, dije, bueno, vamos a revisar esto, ¿no? Una etapa distinta de la vida, empezando un poco a dejar la actividad también profesional para retirarme y hacer otras cosas que me entusiasman. Dije, bueno, vamos a poner en orden. Y empecé a revisar, desde carpetas viejas hasta... discos duros viejos. Bueno, porque te iba a decir, pues muchas de esas cosas las tenías guardadas en papel. Máquina. Sí, claro, así es. Sí. Fíjate que estamos hablando que, pongámosle, yo he empezado a registrar cosas que escribía del 68 en adelante. Así que, imagínate. Con 18 años, pues vos sos campeón del mundo, ¿no? Yo soy del 50, exactamente. Yo soy de la generación de Maracaná. Así que bueno, digo, un día dije, vamos a poner en orden, vamos a revisar, vamos a mirar. ¿Y qué te pasó cuando empezaste a hurgar? Y me encontré con cosas, con cosas de la vida, con elementos que me habían marcado, que me habían tocado, que desde de todo tipo de punto de vista y tipo de cosas. Algunas que tenían algún valor, otras que tenían menos, y la fui como que segmentando, sistematizando, diciendo esto sí, esto no. Bueno, incluso las reescribí, es decir, empecé y tomé algunas que realmente me motivaban más y las reescribí. Incluso en las primeras versiones que tenía, porque, bueno, tú sabes bien que cualquier cosa que uno escribe tiene varias idas y venidas, ¿no? Tenía la primera fecha que la había escrito y las fechas en las que la había revisado. Después, bueno, lo quité, pero bueno, las tenía. Y eso me llevó a decantar, te diría, como unos 25, 30 relatos. ¿Tá? Entonces dije, bueno, la verdad que los volví a revisar, ahí sí, ya hasta ese momento, hasta ese minuto, sin la idea de publicar. Simplemente decir, está. Y
y me llevó a volverlos a mirar con la idea de, bueno, ¿y no tendrá algún valor esto? Y entonces acudí a un muy buen amigo mío, que es Jaime Clara, y le dije, Jaime, ¿te animas a un día que tengas ganas de leerte alguna cosa? Y Jaime lo miró, me dijo, me parece que sí, que tenés que pulir alguna cosa aquí, otra allá, pero está bien. Y así fue. Trabajé ya más intensamente, ya más con método, a pulirlos, a mejorarlos, y un buen día fui a ver a Edmundo a fin de siglo, y me dijo exactamente lo que dijiste tú. Me dice, mira, Álvaro, los vamos a mirar, los voy a hacer ver. ¿Conocías a Edmundo ya? Sí, lo conocía, había tenido un par pero encuentros casuales, sí, también, sí. digamos, nada demasiado formal. Y le dije, míralos, y me dice, los vamos a mirar. Y dijo, pero te advierto que el cuento no vende. En general no es lo que más lo que más demanda tiene, y por lo tanto, bueno, digo, mira, Edmundo, yo no espero con esto más que compartir. Porque, a ver, después encontré en estos últimos, sobre todo 3-4 años, una cosa que para mí es muy interesante. Lo bien que me hace escribir. Lo bien, ¿viste? Porque hay cuentos que son nuevos. Hay unos que, vos lo habrás visto, digamos, sí. Hay cuentos que vienen de la época, de una época bastante pretérita, y hay cuentos que son nuevos. ¿Tá? Entonces, lo bien que me hace escribir. Si uno lo advierte, para que la gente sepa, no porque tenga el archivo de cuando fue escrito el cuento, sino por las referencias. Por las referencias, exactamente. Entonces digo, bueno, escribir estos relatos a mí me hace mucho bien, porque es como que me descontrae, ¿no? Es decir, como que uno recuerda cosas, pero las proyecta en personajes que no son reales, ajá, en contextos que fueron parecidos a los que fueron en su momento reales, y entonces es como que uno mira pedazos de la vida desde una perspectiva, como mirarlo de arriba, ¿no? Como una perspectiva mayor. Entonces, a mí me hace mucho bien. Entonces, yo qué sé, digo, habrás visto ahí, por ejemplo, escribir el cuento sobre la experiencia en El Salvador, sobre las maras, por ejemplo. Bueno, claro. Yo qué sé, realmente fue un disfrute. Sí. A tal punto que uno podría decir, está bien, hay cosas que vos las dejaste implícitas allí. Las zonas de lo que uno puede presumir. Estamos hablando de un libro que uno puede suponer, y en realidad, si uno no te conociera y no tuviera datos más precisos, diría que son relatos cercanos a lo que podríamos definir, o los teóricos pueden definir como cuentos en algunos casos, pero en todo caso que podría formar parte de la órbita de la ficción. Sí. Sin embargo, tienen, como hay referencias personales, claro, específicas, temporales, contexto, geográficas, sí, claro, uno ve que conviven muy amablemente, histórica o de la historia reciente, con el aporte y la libertad que puede darte la ficción para abordarlo, ¿no? Exactamente. Y eso lo acabas de definir muy bien. La ficción como que te libera, es decir, como yo decía, te da una perspectiva porque te libera de tener que ser estrictamente, ¿no? ¿Verdad? Estrictamente fiel con los episodios ocurridos. Pero esto es muy interesante, porque alguien puede decir, bueno, entonces, si usted necesita liberarse de la fidelidad, lo que usted está pretendiendo hacer es, cuando alude tal circunstancia o tal acontecimiento, es mentir acerca de... Supongamos que uno pueda tener esa vocación, ese interés, no lo estoy descartando, pero es interesante porque esa libertad de no sentirte atado al dato fiel, histórico, exacto, preciso, en realidad puede facilitar para llegar a algo sobre lo que hablaba Onetti, y tiene que ver con el alma de los hechos. Exactamente. Y curiosamente, separándome de lo que ocurrió tal cual un texto de historia exigiría, me permite llegar más al alma de los hechos y de los acontecimientos. A ver, Alejandro, totalmente de acuerdo. Son dos cosas: llegar al alma del hecho, de los hechos, y al mismo tiempo poder liberar la creación, porque ahí está la creación. Claro. Es decir, si no, uno sería historiador o ensayista. No es el caso. Es
Ahí está la creación. Claro. Entonces, los personajes, suponte, los personajes de ese cuento sobre El Salvador, o los personajes sobre algunos cuentos más coloquiales o relatos más coloquiales que hay, es decir, los personajes son ficticios y son los que llegan al alma del suceso que efectivamente uno vivió, ocurrió o le contaron. A ver, yo te hago un paréntesis. Yo estoy escribiendo ahora algo que espero pueda ser una novela, que es sobre un personaje. Agarraste vientito en la camiseta. Ya hace tiempo que la tengo encaminada. Pero quiero decir, el hecho de decir, bueno, ahora que salió el libro, claro, ¿qué pasa? es como que me saqué cumplí una meta. Entonces está. Entonces, por ejemplo, estoy escribiendo sobre un personaje que es Manuel Lobo, fundador de Colonia del Sacramento. Sí. Personaje que poca gente conoce y que es relativamente oscuro, digamos, dentro de la historiografía. Entonces, yo no voy a hacer un libro histórico, no voy a hacer un ensayo sobre la fundación de la Colonia del Sacramento, pero voy a utilizar el personaje de Manuel Lobo para poder crear situaciones ficticias alrededor de un hecho histórico. Y de un hecho histórico que ha tenido y sigue teniendo connotaciones político-geopolíticas sumamente importantes sobre lo que somos como país y como nación. Además de una ineludible vigencia. Es brutal. Exacto, exactamente. Yo qué sé. Exactamente. ¿Qué somos como nación? Claro. Que somos una frontera viva, porque no somos ni portugueses, ni castellanos, ni brasileros, ni argentinos. Fuimos de las Provincias Unidas y fuimos Provincias Ciplatinas. Sí, y somos una zona de frontera. Y que, en definitiva, Artigas, con su liderazgo y su capacidad de liderazgo intelectual y personal y caudillesco, en definitiva fue un líder de un territorio de frontera. Claro. Es decir, entonces la fundación de Colonia del Sacramento, la decisión del Reino de Portugal de fundar la Colonia del Sacramento, es un hecho que dispara una cantidad de reflexiones. Entonces, de vuelta, no es un libro histórico, ni es un ensayo histórico, es un libro, es una ficción, será una ficción que toma de base un personaje que además que tuvo una vida en relación a este hecho histórico cortísima, porque Manuel Lobo funda Colonia del Sacramento, los españoles que estaban en Buenos Aires retoman el poder sobre este territorio, lo llevan preso a Buenos Aires y ahí se muere. Entonces, en ese periodo cortísimo de su vida, tratar de extraer de ese personaje a través de ahí sí de la ficción y de la creación, algunas cosas que den, lo que tú decías muy bien, reflejen el alma de los acontecimientos. Que a propósito, incluso sobre esto he conversado mucho con gente de la historia, que lejos, no puedo hablar por todos, pero más de uno, del palo de la historia dura, sin embargo, reconocen en lo que se ha dado a llamar desde la perspectiva editorial la novela histórica, como no solo no advierten en que como todo habrá de mejor y peor calidad, eso ya se sabe, ¿no? Absolutamente. Pero en todo caso no ven en la novela histórica a un enemigo, sino que muchas veces, en particular los docentes, lo ven como un aliado. Porque permiten a través de la novela, advirtiendo que se trata de ficción y que por lo tanto hay muchas zonas que quedan en discusión acerca de si realmente ocurrieron así, ¿verdad? Un acercamiento más amable, más armonioso con los estudiantes. Históricos. Pero digo que de esa manera se arrima más al acontecimiento. Lo que uno no debe hacer, fue lo que tú dijiste hace un rato, lo que uno debe hacer es mentir sobre el hecho histórico. O sea, el hecho histórico tiene que ser real. Yo no puedo decir que Manuel Lobo no murió en Buenos Aires, preso por los españoles que estaban en Buenos Aires. No, yo no puedo decir que se volvió a Lisboa y que hizo tal o cual cosa. No, él se murió ahí. Es decir, yo no puedo mentir sobre la fecha de fundación de la colonia. Pero si Manuel Lobo está en la celda húmeda, reflexionando sobre su pasado y incluso preguntándose si habrá hecho bien, en aceptarle, y tuvo miedo y se acordó de su mamá cuando le cantaba una canción y de su amante que la tenía por ahí. Claro, eso está todo bien. Claro, que el texto de historia se saltea eso, loco. Por supuesto. Y hasta se podría decir que está bien, no sé, formará parte de otra discusión, me pierdo ya en esa. Pero en todo caso, es algo que deberíamos agradecer.
ya tendremos tiempo de hablar de ese libro cuando esté Sí, estamos publicado. sin potencia. Pero en todo caso, ¿sería este año? El año que viene. El año que viene. ¿Y ya tenés editorial? Lo conversaremos con Edmundo, ¿no? Bueno, Edmundo, que se portó bien una primera vez, es el que, sí. ¿verdad? Sí, bueno, claramente. eso ya podemos. Bueno, el año que viene la novela histórica de... ¿Ya tiene nombre? La travesía del lobo. Bien ahí. Bueno, volviendo al tema, un poco para que la gente vea de qué va la mano acerca del espíritu. Estoy sentado, como tantas veces, en uno de los muelles del puerto de Montevideo, frente al Río de la Plata, degustando el olor salobre de aquel mar mentiroso, mezclado con toques de fuel oil derramado y valvulina rancia que sentí cada vez que de niño me acercaba con mi padre a recorrer el puerto y sus dársenas, un paseo que a los dos nos encantaba, especialmente en invierno. Solía llenar los pulmones de aquella brisa marina y perder la mirada absorta en las grandes moles transatlánticas, recostadas en sus muelles, el agitado ir y venir de mozos y changadores, el movimiento oscilante de las plumas de las grúas levantando pesados fardos de lana, payetes con bolsas de arroz, trigo u otros granos. Observaba con gran curiosidad y expectación a los pescadores en los muelles, serenos, tirando y recogiendo 100 y 100 veces, llenando sus baldes, dependiendo del día, con una variedad de borriquetas, lisas, roncaderas, bagres, pejerreyes, hasta palometas. Más de una vez, de niño, llevaba a mi casa como trofeos pescaditos vivos, dorados, rosados y plateados en una lata de 5 litros de aceite pizarro que nunca supe bien para qué mi padre guardaba en el maletero del coche. Los paseos por el puerto con mi padre eran en general las mañanas del sábado o a principio de la década de los 50, a mis 5 o 6 años. Habrán durado 3 o 4 años como máximo, pero esas sensaciones húmedas, salobres, vitales, me quedaron grabadas y siempre las he asociado a momentos de paz e íntima comunicación con él. Momentos en los cuales, a los dos, la memoria y la nostalgia se nos volaba sobre el río a lugares distantes y diferentes. Inevitablemente, mi recuerdo se posaba siempre, como hoy mismo cuando estoy contando esta historia, sobre un personaje entrañable y para mí desconocido. Mi abuelo. Leyenda, mito o tragedia la de su vida que sin embargo entiendo vivió a pleno y feliz en cuantas ocasiones pudo, pero rodeada de un halo de misterio significante, nada menos que sobre su origen y nacimiento. Y después, también, sobre su muerte. Bueno, vayan a la librería, cómprenlo y sigan leyendo, porque también se trata de eso, ¿no? Así es. Pero quería destacar esto un poco para sostener lo que veníamos conversando, porque acá hay dos o tres elementos. Yo no soy crítico, en todo caso soy un entusiasta lector, que quede claro, ¿no? A mí me parece que acertás mucho, Álvaro. A ver, el riesgo de que alguien cuente algo que le haya pasado a el que cuenta, sí, es que le interese solo al que lo cuenta. Correcto, exactamente. El riesgo de que ese, que además de recordar lo que le pasó, intente transformarlo en libro, muchas veces es simplemente un ejercicio de banal vanidad. Correcto. Porque no termina de traspasar esa barrera. La barrera individual, digamos, fue lo que yo viví. Sin embargo, Álvaro, te lo quiero decir, me siento obligado como lector a decirlo, que hay algo en tus relatos, puse este a modo de ejemplo, es más largo, por supuesto, que si bien ese es tu padre, ese es tu abuelo, ese es el pececito dorado, esa es tu lata, ese es tu puerto, también, a no dudarlo, es un poco mi abuelo, que puede estar en ese o en otro lugar, que puede ser de esta u otra manera. Hay una inevitable conexión de legítima apropiación, ¿sí?,
que hace lo que Humberto Eco señala a propósito de la obra abierta. Yo termino siendo el último autor. Claro, exactamente. Y sobre eso no tengo otra cosa que, te lo digo sinceramente, Álvaro, que agradecer, porque es grato, es valioso y lo valoro, como valoro cualquier expresión de buena calidad artística. Yo te agradezco mucho el concepto, te agradezco muchísimo, la verdad que te agradezco muchísimo el concepto. Soy un principiante en esto y lo que te digo es que sí, que efectivamente, es decir, como decíamos hace un rato, la anécdota es un pequeño pedazo del relato. La anécdota apoya el relato, pero el relato tiende a ser, digamos, luego con la creación, con la imaginación, con el sentimiento que uno le pone, vestida y preparada de otra manera, que quizás eso es lo que, y yo tampoco soy experto crítico en esto, es lo que logra trascender la experiencia individual, que valdría muy poco. Exacto. Valdría muy poco contar un paseo por los muelles del puerto Montevideo, pero que tiene un poco más de sentido, o más sentido, en la medida que proyecta, que implica eso en un ser humano, en un niño en este caso, que con su padre camina en un ámbito que aún hasta ahora, con 69 años, me sigue emocionando. Digo, claro. Yo sigo recorriendo los muelles del puerto y sigo sintiendo una afinidad terrible, digamos, tremendamente positiva con el ambiente, con los olores, con las rutinas. Ahora ya no hay más changadores y ya, es más, ni siquiera se puede entrar al puerto a pasear. Ni siquiera se puede entrar al puerto a pasear, pero bueno, cuando uno intenta, digamos, acercarse al puerto o a los puertos, digamos, tiene esa cosa, para mí es seductora, y bueno, y eso tiene que ver con la vivencia, pero que si uno la cuenta como tal, queda ahí. Y me parece que lo que a mí me nació, porque tampoco fue una elaboración intelectual, entiendo, claro, fue una elaboración emotiva, traspasada. Por ejemplo, este relato, ¿cuándo lo escribiste? Este relato tuvo como varios encuentros y desencuentros y varios tomas y retomas. Sí. Lo empecé a escribir, yo te diría, capaz que era 20 años. Escribía de a pedazos, empezaba a escribir. Tenía cerca de 50 años. Sí, exacto, sí, claro. ¿Tu papá estaba con vida? Ahí creo que falleció por allí, ¿no? Más o menos en esa etapa. Andás a ver si no fue una forma de... Claro, yo encontré cosas que papá escribía también, que las tengo todavía guardadas. Que él nunca se animó ni siquiera a mostrárselas a nadie, ni siquiera a mí. Entonces, sí, eso me llevó a escribirlo varias veces. Entonces, en realidad, el personaje del cuento, mi abuelo, es una ficción pura. Porque yo no lo conocía a mi abuelo. Cuando yo nací, mi abuelo había muerto. Yo tenía pequeñas informaciones de la familia de que había muerto una hija, una hermana de papá muy joven, que ahí lo relata, lo relato, atropellada por un tranvía de caballo, por un carro tirado a caballos del frigorífico Modelo repartiendo hielo. Cuento una relación del veterano, del abuelo, buscando sus raíces, pero todo lo demás es ficción. Porque yo no sé cómo murió, no tengo ni idea. Imagino que siendo... ¿Qué te ha pasado con el libro, digamos, que recién está dando sus primeros... está gateando todavía, ni siquiera está dando sus primeros pasos, ¿verdad? Claro. Pero en todo caso, ¿qué primeras reacciones has tenido? Positivas, en general, muy positivas. Sorpresa, a ver, como yo le decía el otro día a un colega tuyo, sorpresa. ¿Cómo escribiste todo esto? ¿De dónde sacaste esto? ¿Cuántas cuestiones que no sabíamos que vos tenías o hacías o podías... Sorpresa, la primera vez es sorpresa, pero en general positiva, digamos, ¿no? Hasta ahora, bueno, como decís tú, el libro recién estaba recorriendo sus primerísimos pasos, ¿no? Es difícil en la editorial, en la actividad editorial, proyectar a alguien que, me lo decían mis amigos, bueno, pero vos no tenés un nombre en la literatura, en todo caso tenés un nombre como ex político,
pero no, alguien esperaría que escribieras anécdotas sobre la política. Sí. Bueno, quizás se dé. Lo tengo. Lo trabajamos con Jaime y lo tengo reservado, pero no es lo que me estimula hoy. Está bien. Es decir, tengo como 30 y pico de anécdotas interesantes sobre el gobierno, la actividad política. No es lo que hoy me estimula. Pero bueno, pero se puede dar. Y por otro lado, es la aparición en un ambiente, bueno, tú lo conoces muy bien, en el cual, bueno, tener un nombre y estar referido a una actividad intelectual como escritor, como novelista, como en cualquier caso es importante, digamos, ¿no? En este caso, bueno, es una aventura. Yo siempre digo, yo me imagino, yo le decía a Edmundo y a algún otro colega del mundo que también visité, digo, sí, yo me imagino, ustedes deben recibir montones de gente que un día se dedicó a escribir y dice, bueno, vamos a leérselo, a ver qué suerte tiene, y habrá cosas excelentes y fantásticas, y habrá cosas que bueno, yo digo, bueno, vos léelo y mirá qué mérito tiene, si tiene algún mérito y da para publicarlo. Convengamos que si decidió publicarlo. Yo le agradezco mucho al mundo, la confianza y a Estefanía. Estefanía fue realmente vital porque el trabajo de edición que hizo Estefanía, porque bueno, todo tiene que ser editado, revisado, ajustado, fue fantástico, fue muy bueno y fue una colaboración mutua muy, muy interesante. El libro, repito, se llama Retazos de vidas intensas, es de Álvaro Ramos. Vamos a una brevísima pausa, Álvaro, y al regreso, bueno, vos sos un hombre que ha pisado muchas baldosas, ¿no? Tu condición de ingeniero agrónomo, que es tu profesión. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Pero además has incursionado mucho. Bueno, hoy día que estás en la docencia, ¿se dice en la docencia? Sigo en la docencia, estoy a cargo de la cátedra de trabajos finales de la Universidad Ort en estudios internacionales. Oh, sorpresa, no en agronomía, sino en estudios internacionales. Es que fuiste canciller de la República, además, ¿no? Además, que es algo que. Otra sorpresa. Sí, sí, pues yo te decía el otro día, como te digo, a otro colega tuyo, a ver, cuando yo inicié mi actividad profesional en el cooperativismo, trabajando en el cooperativismo y participé activamente en la fundación de las Cooperativas Agrarias Federadas. Al mismo tiempo militando en el movimiento universitario nacionalista inspirado por Wilson Ferreira en la Universidad de la República. Y llego a la política por arte de vivir lo que, por esas cosas que se dan, cuando gana la fórmula La Calle Aguirre, llegó el Ministerio de Ganadería. Entonces, primero, sorpresa, que no es ni de la Asociación Rural, ni de la Federación Rural, ni de las cooperativas, bien, sorpresa. Después, ya metido más en la actividad política, en la Cancillería. No sigas, porque todo ese derrotero lo recordamos luego de la pausa. Y ahora en la literatura, ojalá. Bueno, ojalá, ¿por qué no? En todo caso, seguimos conversando con Álvaro Ramos, estamos poniendo la mañana en camino. Retazos de vidas intensas, así se llama el libro de relatos de Álvaro Ramos, editado por Fin de Siglo, que ha servido como excusa para que nos encontremos hoy con Álvaro acá en el 98.7. Antes de la pausa me decías que en la actividad como docente todavía estás ejerciéndola, más tenés otras actividades, ¿no es cierto? Sí, claramente. Sigo trabajando en la actividad profesional como consultor en las áreas de políticas públicas dirigidas a el desarrollo rural, a la reducción de pobreza rural y a la agricultura familiar, todo eso vinculado a un programa de carácter regional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que ya tiene unos 18, 19 años de antigüedad, y que trabajamos trabajamos creando espacios de diálogo político entre organizaciones de la sociedad civil rural y los gobiernos de la región, generando condiciones de debate, de discusión, de análisis de las políticas públicas necesarias para el desarrollo equilibrado de los territorios rurales. Algo que acá suena, no sé cómo decirlo, capaz que suena un poco extraño, pero que es lo que hace la comunidad, es la Unión Europea con la política agrícola comunitaria, que tiene un componente de desarrollo rural, que tiene un componente de desarrollo territorial, que tiene un componente de fondos estructurales, o sea, es una política pública muy robusta, muy potente y que tiende a atender las asimetrías que se dan entre en las áreas urbanas y las áreas rurales.
y en nuestros casos, en nuestro caso, de nuestros países, con una particularidad que es la urbanización creciente y galopante del continente. Claro. Yo creo que en 50 años América Latina va a ser un continente básicamente urbanizado, ya lo es en varios países, bueno, nosotros mismos, el Uruguay tiene un 5% de población rural, el resto viven en medios urbanos, pero creo que eso se va a dar, esa tendencia se va a generalizar, y eso implica, lejos de perder lejos de perder el interés en las políticas de desarrollo de los territorios rurales, debería incentivar las mismas, porque eso permite generar equilibrios en las naciones, en los estados. Ustedes en ese Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola trabajan específicamente con un objetivo que tiene que ver con la pobreza rural, ¿no es cierto? Sí, la reducción de la pobreza rural. Mecanismos que impiden... ¿Este fondo trabaja en el planeta entero? Sí, en el planeta entero. Vos estás destinado a la región, al vecindario. Es un fondo de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Un fondo que nace de aportes que hacen las naciones distintas. Este fondo se origina... ¿Te acordás cuando, nuestros oyentes, que deben ser mucho más jóvenes que yo, no se acordarán mucho, pero en la primer crisis del petróleo, la década de los 70. La década de los 70, exactamente, allí aparecen recursos de los países productores de petróleo, básicamente los países árabes, y crean este fondo en el ámbito de las Naciones Unidas. Me dijiste fuera de micrófono que ustedes trabajan en los países vinculados al Mercosur, ¿no? En este caso sí, el programa que yo coordiné hasta el año pasado, ahora ya no, ahora ya estoy, como digo, en un retiro progresivo. Ajá. Retirar que implica, en el término uruguayo, jubilarte. Eso entonces, sí, claramente. Aspiro que el año que viene, si Dios quiere y todo anda bien, pues jubilarme. El escritor se viene con todo, ya veo. Es la idea. Bueno, pero hay una cosa que hablabas de los países del Mercosur, ¿no es cierto? Sí. Y por distintas razones. Bueno, vos a propósito de la creación del Mercosur, viviste con mucha intensidad la creación, fue justamente durante el gobierno en el que vos participaste, sí. ¿No es cierto? Sí. Y el Mercosur ha pasado en esta vida ha tenido todo tipo de miradas, ¿no? Sí, Desde una mirada muy de reojo, que a grosso modo, vos corregime por favor, que a grosso modo tenía, por ejemplo, la izquierda, sí. ¿no? Hasta, curiosamente, desde una mirada que ahora, quien luce como más defensor del Mercosur, todo cortándolo muy grueso, con matices, ya se sabe, la propia izquierda parece ser quien lleva más adelante la bandera, y más bien son las fuerzas de la oposición, muchos de ellos los creadores del Mercosur, los que ahora lo miran por reojo, ¿no? Claro, entonces, claro. Más allá de eso, que en todo caso, en parte, forma parte, a su vez, del legítimo juego político electoral. Y de las evoluciones de los procesos históricos, está, ¿no? que van adquiriendo nuevas características facetas. Que por lo tanto generan nuevas miradas, Exacto, ¿no? exactamente. Sumada a que cada uno históricamente tiene ya una mirada distinta sobre las cosas, ¿no? Absolutamente. Entonces, en ese contexto, yo siento que al Mercosur, por diversas razones, siento que es al muchacho del barrio, al que ahora el término puede quedar fuera de contexto porque por suerte hay una campaña contra el bullying, pero es el que se le pega fácil al Mercosur, ¿verdad? Claro, porque es verdad que está lleno de debilidades. Sí. Es verdad que desde muchas perspectivas no conformó, desde muchas miradas no conformó las expectativas. Absolutamente. Es cierto. Pero también quizás puede ser un poco exagerado sugerir, sostener o estimular la idea de que en el Mercosur nada anda y todo anda mal. No, estoy de acuerdo. O sea, pero lo digo desde la auténtica duda duda que tengo, porque no conozco. Sí. Me cuesta creer que todo sea una porquería y que no haya servido para nada y que es un cúmulo de malas noticias para que... No es cierto. O sea, a ver, yo creo que, como tú decías muy bien, estos son procesos históricos, políticos, económicos y sociales. Por lo tanto, un proceso que tiene todas esas características está en permanente cambio y puede tener enfoques diferentes a lo largo de los años que hace que está vigente. Se creó en el 91. En el 91 había determinado contexto histórico, político y económico en el mundo y en la región. Entonces, sí. El Mercosur es producto de eso. Economías abiertas, de regulaciones en los mercados, liberalización de los distintos procesos de comercio, etcétera, etcétera, creación de bloques, Ronda Uruguay del GATT,
surgimiento de la OMC. Ese era el contexto de ese momento. Y el Mercosur nace como un bloque económico comercial, tendiendo a ser una unión aduanera. Ese fue su enfoque original hasta el año 99-2000. Yo creo que el Uruguay, que venía de dos procesos, de dos acuerdos muy importantes que fueron para el Uruguay, el PEC y el CAUCE, con Brasil y Argentina, principales socios, que eran Brasil y Argentina, termina consolidando en el Mercosur una posición interesante en el cual todo eso se consolida en una unión, en una búsqueda de una unión aduanera, una integración comercial que facilitaría que a los 3 millones de consumidores que tiene el Uruguay se le sumaran por lo menos 40, 45, 50 millones, que eran los que rodean, digamos, el barrio chico, digamos, ¿no? Es decir, ok. Eso empieza a desmoronarse por dos motivos. Una, la propia, digamos, falta de rigurosidad de los mecanismos de solución de controversias del Mercosur. Y luego, la famosa gran devaluación brasileña del año 99, que casi nos lleva puestos a todos, ¿no? Después del 99 vino la crisis del 2000 en Argentina, el 2001 y el 2002. O sea, la devaluación de Brasil inconsulta, de hecho de un día para el otro, cambió las reglas de juego de toda la economía de la región y sobre todo violó una norma un acuerdo ético entre los estados, que era que la política macroeconómica debía estar alineada entre los 4 estados. Eso fue una devaluación de una noche para la otra, que eso fue un terremoto que empezó a hacer perder la credibilidad en la construcción de un bloque que tenía en aquel momento un objetivo económico y comercial. A partir del 2000 empieza un momento de pérdida de credibilidad del Mercosur y de desfleque, ¿no? Es decir, de su funcionamiento en ese espacio. Cuando cambian de signo ideológico los gobiernos de la región, gana Lula en el Brasil, gana el Frente Amplio en el Uruguay, más tarde gana Lugo en Paraguay. Antes Kirchner en Argentina, antes que el Frente Amplio, ¿no? Antes Kirchner en Argentina, aunque, a ver, yo con el kirchnerismo tengo mis cuestiones. Yo no creo que el kirchnerismo tenga un pensamiento progresista. No lo creo. No lo creo. Pero lo enmarcaba acerca de los cambios que hubo. Pero sí lo tiene, sí, claramente lo tiene el PT, sí claramente lo tiene el Frente Amplio, sí claramente lo tuvo el Frente Guazú. O sea, ahí hay una coherencia. Bien o mal, uno puede discrepar, lo que fuera. Pero hay una coherencia ideológica hacia el progresismo. O sea, para mí el kirchnerismo es fruto de otro árbol distinto. Pero bueno, no es momento de diálogo. Es que el justicialismo es un árbol distinto, ¿no? Claro, el peronismo es un árbol distinto. Claro, que ahí hay frutos de todos los colores. De todos los colores. Y ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, hay peronistas en toda la fórmula presidencial, hasta con Macri. Sí. A Pichetto, que es la florinata del peronismo, va con Macri. Claro. En fin, claro. Volvemos al Mercosur. En ese minuto, que yo diría que van entre el 2000 y el 2005, ese cambio de enfoque ideológico de los gobiernos de la región hacen que el Mercosur ya empieza a cobrar mucha más vigencia. Te interrumpo para darme cuenta que no te ofrecí ni un café, ni un té, ni... me comía con mate. Pedimos que caliente un poquito el agua porque hace rato que estoy. Vale, tranquilo. Y para que si no te voy a dar un mate muy frío, que sería una afrenta al invitado, ¿verdad? No te preocupes. No, te decía, entonces, en ese minuto el Mercosur tiende a focalizarse más, no tanto en los temas económico-comerciales y mucho más en los temas de política, los temas políticos, de política regional y de política internacional. Exacto. Ahí empieza a aparecer otra línea y otras áreas del Mercosur que se desarrollan y que quizás avanzan mucho más que las propias áreas económico-comerciales, que además reflejan problemas internos de los países. Argentina se cierra, Brasil deja de abrirse, y bueno, lo que pasa en Argentina y Brasil marca el rumbo del Mercosur. Claro. Bien, entonces ahí para mí toma un derrotero que no es ni bueno ni malo y que hubiera avanzado, digamos, de alguna manera, dibujando otro tipo de Mercosur. Yo creo que
una cosa que fue realmente, y lo digo con total sinceridad, muy mala para el Mercosur, aunque entiendo las razones que impulsaron a Brasil a hacerlo, fue la inclusión de Venezuela. Yo creo que Venezuela fue terrible para el Mercosur. Primero por cómo entró, y segundo por la falta de lógica, desde todo punto de vista, de lógica política, de lógica económica, de incluso lógica comercial, geopolítica. ¿Por qué le servía a Brasil? Por dos razones, me parece a mí, puede haber otras, pero las que yo entiendo, ¿no? Porque Brasil es un continente, y Brasil tenía un clivaje, es decir, Brasil tenía una fractura en términos de que todos los estados del sur veían al Mercosur como una herramienta porque estaban vinculados al sur. Uh-huh. Pero los estados del norte y el nordeste se sentían mucho más afines con el Caribe, con Venezuela. Claro. Entonces, para el gobierno de Brasil, el meter a Venezuela... Álvaro, ahora que no sos canciller, allá hace rato que no, sí, Brasil y los brasileros, más que sentirse cerca del día... Yo te diría que se sienten menos lejos, porque en realidad Brasil lo que se siente es Brasil, ¿no? Brasil ha tenido... Brasil está muy ocupado en verse a sí mismo. Brasil ha tenido un comportamiento... A ellos no les gusta, y yo tengo muchísimos amigos y no les va a gustar lo que digo, pues no, Brasil tiene un comportamiento hegemónico en la región, porque Brasil, durante los dos gobiernos de Lula, claramente Brasil proyectó un modelo de sociedad de desarrollo, pero ojo, lo proyectó al África, lo proyectó en los diálogos en el BRIC. Claro. Brasil tuvo y lo hizo desde un punto de vista, aunque ellos no lo digan, pero reflejando esa vocación, en el buen sentido de la palabra lo digo, histórico, imperial, que Brasil ha tenido siempre, sí. De ser la potencia de América Latina, uh-huh, en relación a en el concierto mundial, y que la ha peleado con México, pero que es con el único que la ha peleado. En todo caso. Entonces, bueno, ese cambio del Mercosur, la lógica de por qué le servía al Brasil que Venezuela, que entrara a Venezuela, porque le cerraba esa brecha interna y porque además que estaba cerca de un país productor de petróleo. Entonces, pero creo que la propia situación interna de Venezuela, lo que significó el chavismo, lo que significó después el descarrilamiento institucional de Venezuela, creo que el Mercosur hizo mucho daño. Uh-huh. Lo politizó, lo ideologizó. Pero también, déjame ser un ciudadano húngaro. Sí. Porque, claro, vos lo sabés de memoria, además tu condición de ex ministro de Relaciones Exteriores te obliga no solo a saberlo, sino a haberlo vivido. Uno, cuando hace estas lecturas de carácter histórico, regional, y fundamentalmente cuando hace lecturas proyectando hacia dónde va el planeta, hacia dónde va tu región, vos tenés que verte más allá del legítimo derecho a tener miradas propias y a creer que tus miradas de pronto son, mejor, con todo derecho, mejores que la del otro. Uno está obligado a pensar que, mirá, flaco, hoy está Color de Melo, mañana está Lula, hoy está Bolsonaro, mañana, hoy está Chávez, mañana no está, y no siempre estuvo Chávez tampoco, no nos crea. Y más allá que en una u otra circunstancia yo me pueda sentir más cómodo, más afín, uno tiene que tener. Entonces yo pienso, yo soy Mercosur, y me dicen, mirá que está golpeando la puerta uno para entrar. Che, ¿qué características tiene? Mirá, no lo conozco mucho, pero tiene la mayor reserva de petróleos del planeta. ¿Por qué habría una razón para nosotros decirle, no entra porque no dice lindo, dice chévere? Pero entonces el proceso, claro, yo eso lo entiendo y lo acepto, y por eso yo te decía, yo entiendo las razones que Brasil tuvo para presionar, en el buen sentido, uh-huh, a que Venezuela entrara. Pero eso requiere procesos de adecuaciones institucionales al funcionamiento de los órganos, porque si también vos sos parte de, como el ejemplo de Manido que se pone siempre, vos creaste un club de socios, de lectores comunes sobre determinados temas para discutir temas de literatura, sí, y mañana te viene un señor que te dice, yo quiero entrar, pero a mí me gusta solamente los textos que hablan de fútbol. Un fenómeno, está bien. Vamos, a lo mejor buscamos la forma. Le buscamos la forma, pero te damos los tiempos y nos damos los tiempos para empatillar. Es decir,
tus apetencias con las mías, tus necesidades con las nuestras. Ramos, eso es política. Claro, eso es la política. Claro, la política. Generar. El tema que acá entró Venezuela como un huracán y cambió el eje de la discusión, ¿viste? Entonces, allí yo creo que se generaron muchas tensiones que en una institucionalidad relativamente débil, o débil, como la que tenía el Mercosur, eso derivó claramente en un retroceso del proceso, me parece a mí, y en una pérdida de credibilidad del proceso a nivel de, ya no de los gobiernos, sino incluso de las sociedades. Pero yo creo, a ver, yo digo, para resumir, el Mercosur fue muy importante para Uruguay. Hasta el 2000 yo creo que fue muy importante. Yo entiendo que fue muy importante. Sí. Y después del 2000 también, y no todo anda mal, y eso lo digo con conocimiento de causa, no todo anda mal. Ahora, yo creo que tenemos que revisar, y tienen que revisar sobre todo los países grandes y sobre todo Brasil, que a veces es muy poco flexible y sobre todo es como avaro, es decir, en sus posturas, esa fórmula que tenemos en el Mercosur, donde si no estamos todos juntos en la búsqueda de nuevas oportunidades, nosotros estamos liquidados, porque realmente hoy el Uruguay está teniendo una sumatoria de costos derivados de no poder acceder a determinados mercados, por no poder negociar acceso a esos mercados, porque lo tiene que hacer con todo el bloque, sí, y de todo el resto del bloque no camina. Bien. El ejemplo más claro, y termino con este episodio, el ejemplo más claro es la intención que tuvo este gobierno de llegar a un acuerdo de libre comercio con China, sí, sí, y que quedó en la nada misma. ¿Por qué quedó en la nada mismo? Porque realmente el resto de los países del Mercosur no están preparados. Entonces, ¿qué nos ocurrió a nosotros? Y bueno, estamos compitiendo con unos niveles de aranceles muy altos en relación a Australia y Nueva Zelanda y a Sudáfrica, que entran con los mismos productos que nosotros a China, con arancel cero. Clarísimo, clarísimo como el agua. También alguien podría decir, pucha, te estás perdiendo millones y millones de mercados a los que no podés llegar por la atadura que significa el Mercosur, y que en todo caso siempre te van a quedar lejos. Cuando tenés a estos mercados acá, perfecto, en la esquina, sí, y de 3 pasás a ser, en el peor de los casos, 100 millones de un saque, pumba. ¿Y qué? ¿Nos vamos a dar el lujo de perder a estos? Pero eso que estás diciendo es la génesis y el origen del Mercosur en el año 91. Pero por eso a mí me llama mucho la atención, Álvaro, y necesito más que gente como vos me ayude a comprender la lógica binaria, contradictoria entre, por supuesto que tenemos que tener un Mercosur más flexible, primero más respetuoso, ¿no? Claro. Primero que no venga el elefante, porque ese elefante me pise lo callo porque soy chiquito. Primero esa cosa, ¿no? Exactamente. Más amante de la norma y de los acuerdos, porque si no, papá, ¿en qué estamos? Por supuesto, así es. Y si hay alguien que se tiene que defender de las normas son los países chicos, eso ya lo sabemos. Pues absolutamente. ¿Verdad? Sí. Solito nos va peor si no tuviéramos los que se enojan con las Naciones Unidas. No. Peor sería si todavía no estuvieran para nosotros los chicos. Pero ni que hablar. ¿Verdad? Ni que hablar. Entonces, ahora, cuidado, porque claro que por supuesto sería bueno para nosotros acceder. Ahora, China, ¿por qué tendría interés en nosotros? Porque sabe que con nosotros entraría el Mercosur. Sí. Por lo tanto, romper con el Mercosur para arreglar con China es algo que no lo cree nadie que pueda ser viable. Y además romper con el Mercosur necesariamente tiene que ser una opción. No necesariamente, exactamente. Yo creo que lo que hay que buscar es realmente, con una política exterior firme y decidida, es realmente buscar volver al centro de la negociación el objetivo clave del Mercosur, que fue el que tú dijiste recién. Ser 4 países con una enorme reserva de mercado y otras reservas más importantes todavía, es decir, para negociar en mejores condiciones, pero todos juntos en función de lograr acceder a esos mercados con beneficios a través de acuerdos comerciales. Lo que pasa es que cuando no hay sintonía en las políticas entre los países, y bueno, inevitablemente cada uno se corta solo. Entonces, el Uruguay, que yo digo, es como ¿te acuerdas cuando se discutió creo que en el gobierno anterior, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gobierno del Frente, cuando se discutió el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos? El tren pasa solo una vez. Ahí está. Si a nadie se le ocurre que el Uruguay le va a hacer
una cosquilla mínima al mercado americano. A nadie se le ocurre. Pero para el Uruguay tener un acceso privilegiado con aranceles cero a un mercado en el cual exportamos carne o exportamos naranjas, digamos, pasa a ser un elemento sustantivo. Y a los Estados Unidos no le cuesta nada. Como no le cuesta nada a China recibir la soja uruguaya, o recibir la carne uruguaya, o recibir la leche uruguaya, que será minúsculo, pero le sirve. Lo que le sirve a Uruguay es poder entrar a ese mercado pagando una tasa cero de arancel. Bueno, sobre estos temas, prometo que más temprano que tarde... No fuimos de la literatura. No. Igual concedemos, para que la gente tampoco... Que yo dije, mira, Álvaro, ya que venís, seguramente van a salir otros temas, ¿no? Quiero saber de vos, y esto lo pregunto de la más absoluta ignorancia. Está bueno tu mate. Bueno, gracias, y eso que está ya hace un rato funcionando. Está rico. En todo caso, Álvaro, ¿cómo estás desde la perspectiva política? ¿Seguís siendo hombre del Partido Nacional, por ejemplo? Sí. Perdón que pregunte lo obvio, pero siento la necesidad. ¿Estás en política? ¿Estás militando? No, para nada. ¿En las internas vas a votar? Sí, claro, voy a votar. Sí. ¿A quién vas a votar dentro del Partido Nacional? Bueno, primera cosa, a mí las internas de la reforma constitucional del 96 siempre me fastidiaron. ¿Qué te fastidian? ¿Que existan? ¿Que no sea obligatorio? Que existan. Que existan. Me fastidia mucho. Yo creo que ahí... Aunque no sea políticamente correcto, yo creo que el doble voto simultáneo era mejor. O sea, la posibilidad que un partido pueda llevar a elecciones varios candidatos. Pero bueno, me fastidian. Pero esa fue una vieja reivindicación del Frente Amplio que la consiguió en esta reforma. Pero claro, estoy un poco jugando, ¿eh? Sí, claro. Ustedes en realidad se la aceptaron porque le metieron la doble vuelta para retrasarlo un periodo. Por eso, yo nunca estuve demasiado de acuerdo. En aquel momento políticamente había que alinearse, pero bueno, en fin. A mí las internas me fastidian. Miradas ahora como ciudadano, como votante normal, me fastidian. Pero, a ver, yo creo que estamos en un momento muy crucial. Entonces yo primero voy a decir qué es lo que creo que debería tener un candidato que representa al Partido Nacional y que eventualmente, porque las encuestas lo marcan así, hay dos contendores que pueden llegar a la presidencia de la República, que están en un empate técnico, que es el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Nacional. Bien. Entonces, para mí quien mejor tendría las cualidades, por lo menos por lo que yo conozco, ojo, hace años que no milito y por lo tanto me puedo estar equivocando de pe a pa, quien mejor tendría las cualidades de tener la habilidad, la flexibilidad y la capacidad de armar un gobierno de coalición y negociar sin mayorías parlamentarias las reformas y los cambios y las leyes necesarias para salir de la situación en la que el país que está pasando sus dificultades, tendría que ser alguien que tuviera experiencia parlamentaria, mucha seguridad, decisión y firmeza en temas claves, en temas que no son negociables, pero al mismo tiempo mucha flexibilidad para pedir y dar gobernabilidad. Y eso que acabo de definir, para mí, que soy un producto de eso, es el wilsonismo. Y eso está con Larrañaga. Entonces, dicho todo esto, te acabo de contestar. Sí, me quedó clarísimo. El espíritu de la reforma constitucional que estimula, que propone Larrañaga, ¿no se aleja de ciertas creo que no. parámetros wilsonistas? Creo que no, porque... ¿Paradigmas wilsonistas? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la duda, pero creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque tampoco el wilsonismo generó un pensamiento escrito en piedra. O sea, el wilsonismo, la mayor habilidad que tuvo Wilson y la mayor capacidad que se le reconoció a Wilson fue generar condiciones de gobernabilidad frente a momentos críticos y tener firmeza para defender determinados valores en otros. Yo creo que hoy, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas en general, los opinadores, los politólogos, ¿no? Es decir, la seguridad para la población, sobre todo para la población de los sectores y barrios más humildes de trabajadores, ¿no? Es un tema muy doloroso y muy crítico.
Yo no soy experto y la verdad que no estoy totalmente seguro si las herramientas que propone la reforma constitucional de Larrañaga son todas las que deberían haber o podrían ser mejorables. No lo sé, pero para mí es una respuesta de sensibilidad política y a mí me fastidia mucho, eso sí me fastidia mucho, que hay otros que dicen que la seguridad es importante, pero como la reforma la plantea fulano de tal, en este caso Jorge Larrañaga, no la voy a apoyar. ¿Quiénes, por ejemplo? Todo el resto del espectro político, desde Manini Ríos a todo lo demás. Incluso la calle Pou. Claro, incluso la calle Pou, Sanguinetti. No, porque Sartori acaba de decir que la va a sobrar. Bueno, ok. ¿No? Sí. Así que asumió como... ¿Ves con qué mirada miras el fenómeno Sartori? Con muchas dudas. ¿No te entusiasma? No. ¿Advertís que de la perspectiva democrática, de las calidades democráticas, ya no solo tu partido, puede ser una mala noticia? Tengo... no sé si puedo definirlo así con tanta vehemencia, pero tengo muchas dudas. No conozco ni interpreto, ni tengo la capacidad de interpretar ese proceso. Yo soy de otra generación. Para mí la construcción política pasa por otros andariveles, pero no sé, tengo dudas. Si gana el Partido Nacional el gobierno lo en digo coalición, francamente, lo digo con franqueza, tengo dudas, tengo muchas dudas. Si el Partido Nacional conquista el gobierno, en todo caso en las últimas 3 elecciones la posibilidad más cercana de que eso ocurra, y te llama para participar. No, yo creo que todos tenemos épocas, momentos. ¿De verdad estás retirado? Mirá que sí. No, te puedo hacer una lista de los que dicen que están retirados y... Pero yo te digo, hace 19 años que estoy retirado, no es de ahora. No, porque... Hace 19 años que no gana el Partido Nacional también, ¿no? Sí, no, claro. Quiero decir, en un nuevo escenario. A ver, mirá que, nada, en cada elección ha habido gente que me ha contactado, que me ha buscado. Y no solo del Partido Nacional, pero yo considero que hay etapas, momentos... ¿Te han llamado no solo del Partido Nacional? Sí, claro. Pero, ¿Del Frente Amplio te han llamado para alguna tarea? Yo trabajo muy bien. A ver, yo aprendí que proyectos buenos y gente buena hay en todo el espectro político. El gran problema es cuando la ideología lleva a extremos de inhabilitar inhabilitar y entendernos sobre temas que podemos efectivamente entendernos. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna ambaje de decir de que en estos gobiernos del Frente Amplio hay 3, 4, 5 áreas donde se han trabajado muy bien, otras se han trabajado muy mal. Pero, por ejemplo, en la que yo conozco y la que yo trabajo, que son los temas de desarrollo rural, que son los temas de políticas para mejorar las condiciones de vida de la población rural y de la agricultura familiar, la pequeña agricultura, las políticas seguidas en los últimos 3 gobiernos han sido muy consistentes y muy bien definidas. No sé si también aplicadas, pero no es mi responsabilidad juzgar eso, como técnico, digo, ¿no? Pero sí ha habido una preocupación, ha habido cambios institucionales que son referencia de otros países de la región. Las mesas de desarrollo rural se transformaron en ley, la ley de descentralización. Es decir, hay instrumentos que son mejorables, no digo que no, pero por ejemplo, es una política que yo aprecio y apreciaría mucho que en cualquier hipótesis política no se cambiara, en todo caso se mejorara. Entonces esa es la tarea del humano, claro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir yo? Claro, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir de que yo aprendí que aquí hay en todo el espectro político gente bien intencionada, gente que da su vida, su patrimonio, su tranquilidad espiritual para hacer cosas en bien de los demás, en todos lados. Y por lo tanto tengo el mejor de los conceptos de toda esa gente. Por lo tanto, digamos, yo cuando me han venido a mucha gente a preguntarme, he dicho lo que he dicho. Estoy retirado de la política, creo que hay plazos, que hay tiempos, que hay momentos, y bueno, creo que no es mi momento, porque además hay una cosa que realmente, digo, a mí me pasa. Hoy hay una sociedad y hay una expresión de la sociedad en la política que es la que yo no la termino de entender demasiado. Entonces, como no la interpreto demasiado, bueno, no me animo a opinar demasiado. ¿A qué te referís? Y me refiero, por ejemplo, a
a la creciente falta de presencia, de presencia no, a la creciente falta de interés o de definición política, por ejemplo, de los jóvenes sobre el pensamiento político. O sea, los jóvenes hoy dicen, yo voy a votar a fulano, voy a votar a Mercano, voy a votar a... ¿Por qué? Porque me gusta cómo se plantea, me gusta cómo se presenta. Digo, en el entorno que yo me muevo, ¿no? Sí. Pero ¿qué pensamiento? ¿Qué pensamiento filosófico? ¿Qué pensamiento político? ¿Qué pensamiento ideológico hay detrás de esa expresión electoral? A mí hace poco me tocó trabajar, un trabajo interesantísimo que me encargó en la FAO con un equipo de gente, de hacer un análisis de las propuestas en materia de agricultura y de desarrollo de los candidatos electorales en la elección colombiana del año pasado. Fíjate, con todo el proceso del acuerdo de paz, con la reforma rural integral, siendo el proceso de paz colombiano, o mejor dicho al revés, el proceso de la guerrilla colombiana, un proceso basado en la inequidad, en la injusticia y en los problemas de las áreas rurales. Me tocó hacer un seguimiento de los 5 candidatos principales, de qué proponían en cada política, y nos reunimos con los equipos de gobierno de cada uno de esos 5 candidatos principales, incluso de los 2 que pelearon la segunda vuelta, Duque y Petro, uno de la izquierda y otro de derecha. Y la verdad que yo entiendo de que es necesario que esas cuestiones uno las analice, no pensando solo en la figura del candidato, pensando en qué hay detrás ideológicamente, filosóficamente. Pero tú dices que antes eso ocurría. Para mí sí. Ajá. Para mí sí. No, porque entiendo la duda y el desconcierto. Para mí sí. Pero para mí existía. No estoy tan seguro que antes ocurriese. Y bueno, yo digo, en mi historia personal, ¿no? Mi familia no tenía una gran militancia política. Es más, mi mamá era colorada, ballista, y mi papá era votante del Partido Nacional, pero yo no tenía una... No más que eso, digamos. No más que eso. Y a mí me atrapó Wilson. Y a partir de ese enamoramiento político del pensamiento de Wilson, y bueno, fue que yo construí un posicionamiento político. Y volviendo a la pregunta, ¿tú entiendes que la expresión más cercana a Wilson hoy día en el espectro político está en el Partido Nacional y en particular en la candidatura de Jorge Larrañaga? Así es. Álvaro, gracias por la visita, che. Bueno, no, al contrario, gracias a ti. Espero que toda esta última parte, bueno, a la gente no le haya perdido volvamos al comienzo. el eje del libro. Claro. Que además me interesa que la gente lo lea, lo mire, porque bueno, es una forma de, como tú mismo me decías, de afirmar este nuevo perfil en el que realmente y además yo estoy metiendo la carne en el asador. Lo señalo desde mi lugar, que es un libro que merece ser recorrido intensamente, ya que el libro se llama. Bueno, me alegro. Gracias, Álvaro. Y bueno, más temprano que tarde me ayudás a poner la mañana en camino, ¿sí? Muchísimas gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por aceptarla. Estamos en el 98.7. Álvaro Ramos nos ayudó a poner la mañana en camino.